en las vastas extensiones de Oklahoma, donde el viento susurra secretos ancestrales entre campos de maíz dorado, existe una historia que ha permanecido oculta durante más de un siglo, esperando el momento preciso para revelar sus terrores más profundos. El año 1921 trajo consigo no solo la promesa de una nueva década, sino también el despertar de fuerzas que desafiarían todo entendimiento humano sobre los límites de la realidad. Prepárense para adentrarse en el caso más escalofriante y perturbador que jamás haya emergido de las tierras americanas, una investigación que los llevará a cuestionar todo lo que creían saber sobre las capacidades del ser humano y los misterios que acechan en las sombras de nuestra historia. Las hermanas Ashcroft guardaban secretos que cambiarían para siempre la percepción de lo posible. Secretos que ahora, después de décadas de silencio, están listos para ser revelados en toda su horripilante magnificencia. El aire de Oklahoma en 1921 cargaba con el peso de secretos enterrados y susurros que se arrastraban entre los campos de maíz como serpientes invisibles. En las afueras de Tulsa, donde la civilización se desvanecía gradualmente entre granjas dispersas y caminos polvorientos, se alzaba la granja de los Ashcroft, una propiedad que había permanecido en la familia durante 3 generaciones, pero que ahora se había convertido en el epicentro de un horror tan profundo que los lugareños evitaban mencionar su nombre después del anochecer. Las hermanas Ashcroft, Margaret y Eleanor, habían sido conocidas en todo el condado por su belleza y su devoción religiosa. Pero algo había cambiado en ellas durante los últimos meses, algo que transformó sus rostros angelicales en máscaras de una inquietud perturbadora que helaba la sangre de quienes las contemplaban. Margaret, la mayor de las 2 hermanas, había cumplido 26 años el pasado marzo, y su cabello dorado como el trigo maduro había comenzado a mostrar mechones plateados que aparecían de la noche a la mañana, como si el tiempo mismo hubiera decidido acelerar su paso únicamente sobre su cabeza. Sus ojos azules, que antes brillaban con la inocencia de quien nunca había conocido el mal, ahora poseían una profundidad turbulenta que parecía albergar conocimientos prohibidos, secretos que una mente humana no debería poseer. Eleanor, 3 años menor, había desarrollado la costumbre perturbadora de hablar en susurros consigo misma mientras caminaba por los pasillos de la casa familiar, sus labios moviéndose constantemente en conversaciones silenciosas con interlocutores invisibles que parecían responderle a través de gestos y movimientos que sólo ella podía percibir. La transformación de las hermanas había comenzado precisamente después del funeral de su padre, Jeremiah Ashcroft, un hombre que había dedicado su vida entera a trabajar la tierra con sus propias manos y que había muerto en circunstancias que el médico del pueblo describió como naturales pero inexplicables. El doctor Harrison, un hombre de ciencia que había ejercido la medicina durante más de 30 años, admitió en privado que nunca había visto un cuerpo que mostrara signos tan contradictorios, mientras que externamente Jeremiah parecía haber fallecido pacíficamente durante el sueño. La autopsia reveló que sus órganos internos presentaban un deterioro acelerado que normalmente requeriría décadas para manifestarse, como si hubiera envejecido 50 años en una sola noche. Los vecinos más cercanos, los Johnson, que vivían a apenas 3 millas de distancia, comenzaron a reportar fenómenos extraños que coincidían exactamente con la fecha del funeral de Jeremiah. Sarah Johnson juró ante el pastor de la iglesia local que había visto luces extrañas bailando sobre los campos de los Ashcroft durante las noches en luna, luces que se movían con una inteligencia deliberada, dibujando patrones geométricos complejos en el aire antes de desvanecerse súbitamente cuando alguien intentaba acercarse. Su esposo, Thomas, inicialmente escéptico ante los relatos de su mujer, cambió completamente de opinión la noche que decidió investigar personalmente y regresó a su casa con el cabello completamente blanco y una expresión de terror absoluto que no pudo explicar con palabras coherentes durante semanas.
La Iglesia Metodista de Tulsa, donde las hermanas Ashcroft habían sido miembros activos y respetados durante toda su vida adulta, se convirtió en el escenario de incidentes perturbadores que desafiaban toda explicación racional. El reverendo Matthews, un hombre de fe inquebrantable que había dedicado 40 años al servicio religioso, comenzó a experimentar episodios de pánico inexplicables cada vez que Margaret y Eleanor entraban al templo durante los servicios dominicales. Su voz, normalmente firme y resonante, se quebraba en tartamudeos incontrolables cuando sus ojos se encontraban con los de las hermanas, y en más de una ocasión tuvo que interrumpir sus sermones abruptamente, alegando malestares súbitos que desaparecían misteriosamente tan pronto como las mujeres abandonaban el edificio. Si estás siguiendo esta escalofriante historia, y quieres descubrir todos los secretos que Oklahoma guarda en sus tierras malditas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de estos casos que desafían toda lógica humana. Los feligreses más observadores notaron que durante la presencia de las hermanas Ashcroft, las velas del altar se comportaban de manera anómala, sus llamas inclinándose en direcciones imposibles, sin que existiera corriente de aire alguna, y en ocasiones cambiando de color del amarillo tradicional a tonalidades verdosas que proyectaban sombras inquietantes sobre los rostros de los asistentes, creando una atmósfera de inquietud que persistía mucho después de que el servicio hubiera terminado. La casa de los Ashcroft, una construcción de madera de 2 pisos que había sido el orgullo de la familia durante generaciones, comenzó a mostrar signos de deterioro acelerado que desconcertaron a los carpinteros locales. La pintura blanca que había mantenido su brillo durante décadas empezó a desprenderse en patrones extraños que formaban símbolos incomprensibles, mientras que la madera misma parecía estar envejeciendo a un ritmo antinatural, desarrollando grietas y deformaciones que seguían líneas geométricas precisas que ningún proceso natural podría crear. Las ventanas, que anteriormente permitían el paso de la luz solar creando un ambiente cálido y acogedor, ahora parecían absorber la luminosidad, sumiendo las habitaciones en una penumbra constante que persistía incluso durante las horas más brillantes del día. Margaret había desarrollado la perturbadora costumbre de caminar descalza por los campos durante las madrugadas, dejando huellas que los granjeros vecinos describían como antinaturales, ya que parecían hundirse en la tierra con una profundidad que no correspondía al peso de una mujer de su constitución física. Más inquietante aún era el hecho de que donde sus pies tocaban el suelo, la hierba se marchitaba completamente en círculos perfectos de aproximadamente 3 pies de diámetro, creando un patrón de devastación que se extendía por acres enteros y que ningún esfuerzo de replantación lograba revertir, como si la tierra misma hubiera sido maldecida por su contacto. Eleanor, por su parte, había comenzado a mostrar un conocimiento inexplicable sobre eventos que ocurrían en lugares remotos del condado, describiendo con precisión inquietante accidentes, enfermedades y muertes que sucedían a millas de distancia, a veces incluso antes de que los propios afectados fueran conscientes de lo que les estaba ocurriendo. El sheriff Wilson, un hombre pragmático que había mantenido la ley y el orden en la región durante más de 15 años, inicialmente desestimó estos reportes como coincidencias o rumores exagerados, pero su escepticismo se desvaneció completamente cuando Eleanor le describió con detalles exactos el lugar donde encontraría el cuerpo de un comerciante desaparecido. Información que resultó ser completamente precisa hasta el último detalle. Los animales de la granja, que anteriormente habían sido dóciles y productivos, comenzaron a exhibir comportamientos erráticos que preocuparon profundamente a los veterinarios consultados. Las vacas se negaban rotundamente a producir leche, permaneciendo inmóviles durante horas con sus ojos fijos en puntos específicos del horizonte como si estuvieran observando algo invisible para los humanos. Los caballos, tradicionalmente tranquilos y obedientes,
Se encabritaban violentamente cada vez que alguien intentaba acercarse a los establos durante las horas nocturnas, relinchando con una desesperación que helaba la sangre y que podía escucharse a millas de distancia, creando una sinfonía de terror que perturbaba el sueño de toda la comunidad circundante. Las gallinas, que habían proporcionado huevos frescos diariamente durante años, dejaron de poner completamente, y aquellas que aún lo hacían producían huevos con cáscaras de colores que variaban desde el negro profundo hasta tonalidades rojizas que recordaban inquietantemente a la sangre coagulada. Cuando estos huevos anómalos eran abiertos, su contenido mostraba formaciones que desafiaban toda comprensión biológica, con yemas que presentaban patrones geométricos complejos y claras que mantenían una consistencia viscosa que se movía por sí sola, como si poseyera algún tipo de conciencia primitiva que respondía a estímulos externos de maneras que la ciencia convencional no podía explicar. El comportamiento nocturno de las hermanas se había vuelto particularmente perturbador, ya que los vecinos reportaban haber visto siluetas femeninas moviéndose por el exterior de la casa durante las horas más oscuras de la madrugada, figuras que parecían flotar ligeramente sobre el suelo mientras realizaban movimientos rítmicos que sugerían algún tipo de ritual o ceremonia. Estos avistamientos siempre coincidían con descensos dramáticos en la temperatura local, que podían llegar a ser de hasta 20 grados por debajo de lo normal para la estación, creando formaciones de escarcha en pleno verano que permanecían visibles hasta bien entrada la mañana siguiente, resistiendo el calor del sol de Oklahoma de maneras que desafiaban las leyes fundamentales de la física. Los registros médicos del Dr. Harrison documentaban cambios fisiológicos en ambas hermanas que contradecían todo conocimiento médico establecido. Margaret había desarrollado una temperatura corporal que fluctuaba de manera imposible, alternando entre estados febriles que deberían haber resultado letales y periodos de hipotermia tan severa que su aliento se convertía en vapor visible incluso durante los días más calurosos del verano. Eleanor mostraba patrones de sueño completamente anómalos, permaneciendo despierta durante periodos de hasta 10 días consecutivos sin mostrar signos de fatiga, para luego caer en estados de coma profundo que duraban exactamente 72 horas, despertando cada vez con conocimientos que no poseía anteriormente sobre temas que jamás había estudiado. El correo local, que había funcionado con regularidad suiza durante décadas, comenzó a experimentar problemas inexplicables exclusivamente con la correspondencia dirigida a la granja de los Ashcroft. Las cartas destinadas a las hermanas llegaban con días de retraso, frecuentemente con señales de haber sido abiertas y vueltas a sellar por manos desconocidas, conteniendo a veces mensajes adicionales escritos en una caligrafía que ningún experto en escritura pudo identificar o relacionar con algún individuo conocido en la región. Más perturbador aún era el hecho de que algunas cartas llegaban con fechas de envío futuras, aparentemente despachadas días o incluso semanas antes de haber sido escritas, creando paradojas temporales que desafiaban toda comprensión lógica. Para aquellos valientes espectadores que se atreven a adentrarse en los misterios más oscuros de nuestra historia, asegúrense de suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones, porque los secretos que estamos por revelar harán que reconsideren todo lo que creían saber sobre los límites de la realidad. El tendero del pueblo, Ezekiel Morrison, un hombre meticuloso que había mantenido registros detallados de todas sus transacciones comerciales durante más de 20 años, comenzó a notar discrepancias inexplicables en sus inventarios cada vez que las hermanas Ashcroft visitaban su establecimiento. Productos que él recordaba claramente haber vendido aparecían nuevamente en sus estantes al día siguiente, mientras que artículos que nunca había pedido a sus proveedores aparecían misteriosamente en su almacén, siempre acompañados de facturas pagadas que llevaban sellos de empresas que no existían en ningún registro comercial oficial. Los niños del pueblo,
tradicionalmente curiosos y aventureros, desarrollaron un miedo instintivo hacia cualquier cosa relacionada con la propiedad de los Ashcroft. Incluso los más valientes se negaban rotundamente a acercarse a menos de media milla de la granja, alegando que podían sentir algo malo mucho antes de que la propiedad fuera visible. Los padres inicialmente atribuían estas reacciones a imaginaciones hiperactivas alimentadas por rumores de adultos, pero sus explicaciones racionales se desmoronaron cuando varios niños comenzaron a despertar por las noches gritando con terror, describiendo sueños idénticos en los que veían a las hermanas Ashcroft paradas al pie de sus camas, sonriendo con expresiones que no eran completamente humanas. La oficina telegráfica de Tulsa registró un aumento inexplicable en la actividad de transmisiones durante las horas nocturnas, con mensajes que aparentemente se originaban desde la granja de los Ashcroft pero que contenían información que desafiaba toda lógica. Estos telegramas llegaban dirigidos a direcciones que no existían, contenían nombres de personas que habían fallecido años atrás, y estaban escritos en idiomas que ningún experto lingüístico local pudo identificar. Aunque todos coincidían en que los símbolos y patrones utilizados poseían una estructura gramatical coherente que sugería una forma de comunicación altamente desarrollada y sofisticada. Margaret había comenzado a mostrar habilidades que trascendían las capacidades humanas normales, demostrando una fuerza física que le permitía mover objetos que requerirían el esfuerzo conjunto de varios hombres adultos, mientras que simultáneamente desarrollaba una fragilidad que hacía que su piel se desgarrara al menor contacto, sangrando un líquido que variaba en color desde el rojo tradicional hasta tonalidades que incluían el verde esmeralda y el azul profundo, sustancias que cuando eran analizadas por el Dr. Harrison mostraban propiedades químicas que no correspondían a ningún fluido corporal conocido por la ciencia médica contemporánea. Eleanor había desarrollado la capacidad perturbadora de predecir cambios climáticos con una precisión que superaba cualquier método meteorológico disponible en la época. Sus predicciones no se limitaban a patrones climáticos normales, sino que incluían fenómenos atmosféricos extremos y completamente inusuales para la región de Oklahoma, como granizadas de piedras perfectamente esféricas que caían exclusivamente sobre áreas específicas de tamaño predeterminado, o vientos que soplaban en patrones geométricos precisos que creaban formaciones en los campos de cultivo que recordaban símbolos de origen desconocido, visibles únicamente desde alturas considerables y que permanecían intactos durante semanas enteras sin importar las condiciones meteorológicas posteriores. Los registros de la biblioteca local mostraban que las hermanas habían comenzado a consultar textos extremadamente específicos sobre temas que jamás habían demostrado interés anteriormente, incluyendo tratados de alquimia medieval, estudios sobre geometría sagrada, y manuscritos sobre tradiciones espirituales de culturas que habían desaparecido siglos antes de la colonización europea de América. La bibliotecaria, Miss Henderson, una mujer de educación excepcional que había dedicado su vida al conocimiento, expresó su preocupación por el hecho de que las hermanas parecían comprender completamente estos textos complejos escritos en latín arcaico y griego antiguo, idiomas que ninguna educación disponible en Oklahoma habría podido proporcionarles. Los comerciantes itinerantes que tradicionalmente incluían la granja de los Ashcroft en sus rutas regulares comenzaron a reportar experiencias que los llevaron a evitar completamente la propiedad. Varios describieron encuentros con las hermanas durante los cuales el tiempo parecía ralentizarse o acelerarse de manera antinatural. Conversaciones que duraban aparentemente minutos, pero que según sus relojes habían consumido horas enteras, o viceversa. Intercambios que sentían como extensas discusiones, pero que los cronómetros indicaban habían durado apenas segundos. Estos fenómenos temporales se acompañaban invariablemente de alteraciones en la percepción visual, donde los colores se intensificaban hasta niveles casi dolorosos o se desvanecían completamente,
dejando el mundo en tonalidades de gris que parecían absorber toda vitalidad del entorno circundante. Si esta investigación sobre uno de los casos más perturbadores de la historia de Oklahoma está manteniendo tu atención, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estos misterios que desafían toda explicación racional y que continúan aterrorizando a quienes se atreven a profundizar en sus secretos más oscuros. La transformación física de las hermanas había progresado hasta el punto donde sus propios vecinos de toda la vida tenían dificultades para reconocerlas, no debido a cambios evidentes en sus rasgos faciales, sino por algo mucho más sutil y perturbador. Sus rostros mantenían exactamente la misma apariencia de siempre, pero algo en sus expresiones había cambiado fundamentalmente, como si fueran máscaras perfectas siendo utilizadas por entidades que no comprendían completamente cómo simular emociones humanas auténticas. Los espejos de la casa Ashcroft comenzaron a mostrar reflejos que no correspondían exactamente con la realidad observable, discrepancias sutiles que inicialmente pasaban desapercibidas, pero que gradualmente se volvieron más pronunciadas y perturbadoras. Los visitantes reportaban ver movimientos en los reflejos que ocurrían segundos antes o después de los movimientos reales, como si las imágenes especulares estuvieran ligeramente desincronizadas con el tiempo presente. En casos más extremos, algunos testigos juraron haber visto reflejos que mostraban a las hermanas en ubicaciones completamente diferentes dentro de la casa, o realizando acciones que no estaban ejecutando en la realidad, creando una sensación de desorientación tan profunda que varios visitantes tuvieron que abandonar la propiedad inmediatamente para evitar colapsos nerviosos. El pozo de agua de la granja, que había proporcionado agua cristalina y pura durante generaciones, comenzó a producir un líquido que mantenía la apariencia de agua normal pero que poseía propiedades físicas anómalas. El agua se sentía significativamente más densa al tacto, casi como si tuviera la consistencia del mercurio, pero fluyendo con normalidad aparente. Cuando se calentaba, no producía vapor en las cantidades esperadas, y cuando se congelaba, formaba cristales con estructuras geométricas complejas que no seguían los patrones hexagonales naturales del hielo, sino configuraciones que recordaban los símbolos encontrados en los textos antiguos que las hermanas habían estado consultando en la biblioteca local. Los relojes dentro de la casa Ashcroft desarrollaron comportamientos erráticos que desafiaban todos los principios de la relojería mecánica, algunos avanzando a velocidades imposibles mientras otros se ralentizaban hasta casi detenerse completamente. Pero lo más perturbador era que ocasionalmente todos los relojes de la casa se sincronizaban perfectamente durante exactamente 13 minutos, funcionando con una precisión cronométrica absoluta antes de volver a sus patrones caóticos individuales. Durante estos periodos de sincronización, los visitantes reportaban sensaciones de déjà vu tan intensas que algunos perdían temporalmente la capacidad de distinguir entre recuerdos reales y experiencias que sentían haber vivido anteriormente pero que lógicamente sabían que nunca habían ocurrido. Margaret había desarrollado la inquietante habilidad de conocer información íntima sobre personas que nunca había conocido, describiendo con precisión perfecta eventos privados, secretos familiares y traumas personales de individuos que encontraba por primera vez. Esta capacidad se manifestaba sin ningún esfuerzo consciente aparente por su parte, como si simplemente supiera estos detalles de la misma manera que una persona normal conoce su propio nombre. Los efectos psicológicos sobre quienes experimentaban estas revelaciones eran devastadores, ya que la exposición de sus secretos más profundos por parte de una virtual desconocida creaba niveles de angustia y paranoia que en varios casos requirieron intervención médica profesional. Eleanor había comenzado a comunicarse con animales de maneras que trascendían cualquier forma de entrenamiento o domesticación conocida, manteniendo lo que parecían ser conversaciones complejas con criaturas que incluían desde pájaros silvestres hasta insectos,
todos los cuales respondían a sus gestos y sonidos con comportamientos coordinados que sugerían comprensión mutua. Los observadores describían estas interacciones como perturbadoras, no por su naturaleza, sino por su obvio nivel de sofisticación, ya que los animales parecían estar recibiendo y siguiendo instrucciones detalladas que requerían capacidades cognitivas muy superiores a las que la ciencia veterinaria atribuía a estas especies. Los patrones climáticos locales habían comenzado a seguir ciclos que coincidían perfectamente con las actividades de las hermanas, con tormentas que se formaban y disipaban en periodos de tiempo imposiblemente cortos, siempre centradas sobre la propiedad Ashcroft sin afectar las áreas circundantes. Estas tormentas producían tipos de precipitación que incluían lluvia que caía hacia arriba durante breves periodos, granizo que se movía horizontalmente siguiendo patrones geométricos precisos, y nieve que caía exclusivamente sobre áreas específicas del terreno, creando diseños visibles desde distancias considerables que permanecían intactos durante días enteros sin mostrar signos de derretimiento natural. La vegetación alrededor de la casa había comenzado a crecer siguiendo patrones que contradecían todos los principios botánicos establecidos, con plantas que desarrollaban formas simétricas artificiales, flores que cambiaban de color según la hora del día siguiendo secuencias cromáticas que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido, y árboles que producían frutos en épocas completamente incorrectas para sus especies, con sabores que variaban drásticamente de una pieza a otra, incluso cuando crecían en la misma rama, desde dulzuras extraordinarias hasta amargor tan intenso que provocaba náuseas inmediatas en quienes los probaban. Los registros del censo local mostraban discrepancias inexplicables relacionadas con la familia Ashcroft, con documentos oficiales que aparecían y desaparecían sin explicación lógica, fechas de nacimiento que cambiaban entre diferentes versiones del mismo documento, y referencias a miembros familiares que algunos recordaban claramente pero que no aparecían en ningún registro histórico verificable. Estas inconsistencias administrativas se extendían a registros de propiedad, documentos legales y hasta certificados religiosos, creando un laberinto burocrático que hacía imposible establecer con certeza la historia oficial de la familia, como si su pasado mismo estuviera siendo reescrito continuamente por fuerzas invisibles. Para todos aquellos investigadores de lo paranormal que nos acompañan en este viaje hacia las profundidades más oscuras de los misterios americanos, recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de estos casos que continúan desafiando toda explicación lógica, y que nos demuestran que la realidad puede ser mucho más extraña de lo que jamás habríamos imaginado. Los efectos sobre la salud mental de los residentes locales habían comenzado a manifestarse de maneras que preocuparon profundamente a las autoridades médicas regionales, con un aumento significativo en casos de insomnio crónico, pesadillas recurrentes que seguían patrones temáticos similares entre diferentes individuos, y episodios de ansiedad que se desencadenaban específicamente cuando las personas se encontraban en proximidad geográfica a la propiedad de los Ashcroft, síntomas que desaparecían completamente cuando los afectados se alejaban más de 10 millas de la granja. Los fenómenos sonoros asociados con la propiedad habían evolucionado desde los susurros iniciales hasta incluir una gama compleja de ruidos que desafiaban identificación, sonidos metálicos que sugerían maquinaria compleja funcionando bajo tierra, melodías que parecían provenir de instrumentos musicales que no correspondían a ningún diseño conocido, y ocasionalmente, voces que hablaban en idiomas que los expertos lingüísticos consultados describían como posiblemente humanos pero estructuralmente imposibles, con patrones fonéticos que requerían modificaciones anatómicas en las cuerdas vocales que ningún ser humano normal podría poseer naturalmente. Los registros fotográficos tomados en la propiedad mostraban anomalías consistentes que desconcertaron a los fotógrafos profesionales consultados,
con imágenes que revelaban detalles invisibles al ojo humano durante la toma, incluyendo figuras adicionales que no estaban presentes durante la sesión fotográfica, sombras que se proyectaban en direcciones inconsistentes con la fuente de luz utilizada, y alteraciones en la textura visual de objetos cotidianos que parecían estar compuestos de materiales completamente diferentes a lo que la observación directa había indicado, creando un registro visual que contradecía sistemáticamente la experiencia sensorial directa de los fotógrafos. Las hermanas habían comenzado a exhibir conocimientos técnicos sobre temas que requerían años de educación especializada, discutiendo con autoridad absoluta conceptos de ingeniería, matemáticas avanzadas y ciencias naturales que ninguna educación disponible en Oklahoma rural habría podido proporcionarles. Sus conversaciones incluían referencias a teorías científicas que no serían desarrolladas oficialmente hasta décadas posteriores, tecnologías que no existían en 1921, y principios físicos que contradecían el entendimiento científico contemporáneo pero que se expresaban con una coherencia lógica interna que sugería un sistema de conocimiento alternativo completamente desarrollado y internamente consistente. La correspondencia privada entre las hermanas, descubierta parcialmente por el cartero local durante una entrega rutinaria que se vio interrumpida por circunstancias extraordinarias, revelaba un sistema de comunicación que utilizaba símbolos y códigos que no correspondían a ningún sistema criptográfico conocido por los expertos militares consultados secretamente por las autoridades locales. Estas cartas, escritas aparentemente por una hermana dirigida a la otra a pesar de vivir en la misma casa, contenían instrucciones detalladas para procedimientos que involucraban la manipulación de elementos naturales de maneras que desafiaban las leyes físicas básicas, incluyendo métodos para alterar la densidad del aire en espacios cerrados y técnicas para modificar la velocidad de descomposición orgánica en materiales específicos. Los comerciantes de ganado que tradicionalmente compraban animales de la granja Ashcroft se vieron obligados a cancelar todos sus contratos después de que el ganado adquirido de la propiedad comenzara a mostrar comportamientos anómalos que se transmitían como una enfermedad contagiosa a otros animales en las granjas de destino. Las vacas desarrollaron patrones de movimiento sincronizado que las llevaban a formar figuras geométricas complejas en los pastos, permaneciendo inmóviles en estas formaciones durante horas enteras sin mostrar interés en el alimento o el agua, mientras que los caballos comenzaron a galopar siguiendo rutas precisas que trazaban líneas rectas perfectas a través de terrenos irregulares, ignorando completamente los obstáculos naturales que normalmente habrían evitado instintivamente. El comportamiento de los insectos en un radio de 5 millas alrededor de la propiedad había experimentado alteraciones que preocuparon a los entomólogos de la Universidad Estatal cuando finalmente fueron consultados sobre estos fenómenos. Las abejas habían abandonado completamente sus patrones de vuelo naturales, moviéndose en formaciones militares precisas que creaban sombras geométricas sobre el suelo, mientras que las hormigas construían túneles subterráneos que seguían diseños arquitectónicos imposiblemente complejos, con cámaras interconectadas que formaban estructuras tridimensionales que requerían conocimientos de ingeniería estructural que ningún insecto podría poseer naturalmente, creando sistemas de túneles que se extendían por millas subterráneas siguiendo patrones que recordaban planos arquitectónicos de civilizaciones avanzadas. Margaret había desarrollado la capacidad de influir sobre el crecimiento de las plantas mediante el simple contacto físico, acelerando procesos naturales que normalmente requerían semanas en cuestión de minutos, pero con resultados que distorsionaban las características naturales de las especies afectadas. Las flores tocadas por sus manos florecían con pétalos que mostraban patrones fractales imposibles, mientras que los vegetales crecían hasta tamaños que desafiaban las limitaciones biológicas de sus especies.
manteniendo proporciones perfectas pero alcanzando dimensiones que requerían estructuras de soporte interno que la botanía convencional consideraba imposibles para estas variedades de plantas, creando especímenes que parecían haber sido diseñados por una inteligencia que comprendía principios biológicos fundamentalmente diferentes a los terrestres. Eleanor había comenzado a mostrar reacciones físicas extremas a la presencia de objetos metálicos, desarrollando erupciones cutáneas severas cuando se encontraba en proximidad a hierro, mientras que el contacto con plata provocaba en ella estados de éxtasis que la dejaban inconsciente durante periodos variables que podían extenderse desde minutos hasta días enteros. Durante estos estados alterados de conciencia, hablaba en idiomas que los expertos lingüísticos describían como posiblemente de origen humano antiguo, pero con modificaciones fonéticas que sugieren adaptaciones anatómicas no humanas, pronunciando palabras que requerían control muscular de la lengua y la garganta que excedía las capacidades físicas normales del aparato vocal humano. Los registros meteorológicos de la región comenzaron a mostrar patrones que coincidían perfectamente con el calendario lunar, pero no según los ciclos naturales conocidos, sino siguiendo una secuencia que parecía estar basada en un sistema astronómico diferente que utilizaba un calendario de 18 meses con 33 días cada uno. Durante los días que este calendario alternativo marcaba como significativos, los fenómenos atmosféricos se intensificaban dramáticamente, con tormentas eléctricas que producían rayos de colores que incluían el verde esmeralda y el púrpura profundo. Descargas que dejaban en el suelo marcas con formas que recordaban escritura cuneiforme pero con símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura mesopotámico conocido por los arqueólogos consultados discretamente por las autoridades. Las mediciones de temperatura realizadas por el Dr. Harrison con instrumentos médicos de precisión revelaron que las hermanas mantenían temperaturas corporales que fluctuaban en sincronía perfecta pero inversa cuando Margaret registraba temperaturas elevadas que bordeaban los límites de la supervivencia humana. Eleanor simultáneamente mostraba hipotermia severa, y viceversa, como si compartieran un sistema termorregulador único que distribuía el calor corporal entre ambas siguiendo patrones, que se repetían en ciclos de exactamente 6 horas y 47 minutos, un intervalo temporal que no correspondía a ningún ritmo biológico conocido por la medicina contemporánea. Los efectos sobre la tecnología disponible en la época se manifestaron de maneras que desconcertaron a los ingenieros locales, con relojes mecánicos que se detenían completamente al entrar en la propiedad, pero que reanudaban su funcionamiento normal exactamente donde se habían detenido una vez que abandonaban el área de influencia. Dispositivos telegráficos que transmitían mensajes en código Morse pero que intercalaban señales adicionales que no correspondían al alfabeto Morse estándar, creando patrones de comunicación que sugerían la presencia de una fuente de transmisión adicional que operaba en frecuencias que la tecnología de 1921 no debería haber podido detectar o interferir. Si este caso te está manteniendo despierto por las noches y quieres continuar explorando los misterios más perturbadores que Oklahoma ha ocultado durante más de un siglo, asegúrate de suscribirte al canal y activar esas notificaciones para acompañarnos en cada revelación escalofriante que desentierra secretos que cambiarán para siempre tu percepción de lo que considerabas posible en nuestro mundo. Los animales domésticos del pueblo desarrollaron comportamientos de evitación tan extremos hacia cualquier objeto que hubiera estado en contacto con las hermanas Ashcroft que los veterinarios locales se vieron obligados a desarrollar protocolos especiales para tratar a mascotas que habían sido expuestas indirectamente a su influencia. Los perros mostraban signos de trauma psicológico severo, negándose a comer durante días después de haber olfateado ropa u objetos personales de las hermanas, mientras que los gatos desarrollaban comportamientos compulsivos que incluían caminar en círculos perfectos durante horas enteras,
vocalizando en patrones que recordaban melodías complejas, pero que se ejecutaban con frecuencias que causaban malestar físico en los humanos que las escuchaban. La estructura arquitectónica de la casa Ashcroft había comenzado a mostrar modificaciones que aparecían durante la noche sin intervención humana visible, con habitaciones que amanecían con dimensiones alteradas que desafiaban las medidas tomadas el día anterior, pasillos que se extendían o contraían según patrones que parecían responder a fases lunares específicas, y escaleras que ocasionalmente contenían un número diferente de escalones sin que fuera posible determinar cómo o cuándo habían ocurrido estas modificaciones. Los carpinteros que intentaron realizar reparaciones reportaron que sus herramientas funcionaban de manera errática dentro de la propiedad, con clavos que se curvaban espontáneamente al ser martillados y madera que se partía siguiendo líneas que formaban símbolos reconocibles pero de origen desconocido. Los registros bancarios de la familia mostraban transacciones financieras que desafiaban toda explicación lógica, con depósitos que aparecían sin fuente identificable de ingresos y retiros que se realizaban en sucursales bancarias que según los registros oficiales no existían en las ubicaciones especificadas. Las monedas encontradas ocasionalmente en la propiedad llevaban inscripciones en idiomas que los numismáticos consultados no pudieron identificar, fechas que correspondían a años que aún no habían ocurrido, y metales que los ensayos químicos no lograron clasificar según la tabla periódica de elementos conocidos, sugiriendo composiciones que incluían materiales que la ciencia de 1921 no había descubierto o que posiblemente no existían en la naturaleza terrestre. Margaret había desarrollado la perturbadora habilidad de influir sobre los sueños de personas que se encontraban a distancias considerables de la granja, visitando aparentemente a individuos durante sus horas de descanso nocturno y manteniendo conversaciones que los afectados recordaban con claridad perfecta al despertar. Estas visitas oníricas seguían patrones específicos que incluían la transmisión de información que posteriormente resultaba ser completamente precisa sobre eventos futuros, instrucciones para realizar acciones específicas que parecían carecer de propósito aparente pero que invariablemente conducían a consecuencias significativas días o semanas después, y advertencias sobre peligros que efectivamente se materializaban exactamente como habían sido descritos en los sueños. Eleanor había comenzado a mostrar reacciones físicas extremas a la exposición solar directa, desarrollando quemaduras severas después de apenas segundos de contacto con la luz solar sin filtrar, mientras que simultáneamente parecía ganar energía y vitalidad durante las horas nocturnas, mostrando niveles de actividad física y mental que excedían significativamente las capacidades humanas normales. Durante las noches de luna nueva, sus capacidades se intensificaban hasta el punto donde podía realizar tareas que requerían fuerza sobrehumana, levantar objetos que pesaban varias veces su peso corporal, y mantener niveles de concentración mental que le permitían resolver problemas matemáticos complejos con velocidad que superaba las capacidades de cálculo de múltiples individuos trabajando en conjunto. Los estudios sobre la composición del suelo realizados discretamente por geólogos universitarios revelaron anomalías minerales que no correspondían a la composición geológica conocida de la región de Oklahoma, con concentraciones de elementos que normalmente se encontraban exclusivamente en formaciones volcánicas activas, a pesar de que el área no había experimentado actividad volcánica durante millones de años, según los registros geológicos establecidos. Más perturbador aún era el descubrimiento de estratos de tierra que mostraban edad geológica inconsistente, con capas superiores que databan de periodos más antiguos que las capas inferiores, sugiriendo procesos de formación terrestre que contradecían fundamentalmente los principios básicos de la estratigrafía geológica. Los fenómenos lumínicos observados durante las horas nocturnas habían evolucionado desde simples luces errantes hasta incluir manifestaciones que parecían poseer inteligencia deliberada,
respondiendo a la presencia de observadores mediante cambios en intensidad, color y patrones de movimiento que sugerían comunicación intencional. Estas luces ejecutaban maniobras que desafiaban las leyes de la física, deteniéndose instantáneamente después de movimientos a alta velocidad, cambiando de dirección en ángulos imposibles sin periodos de transición, y ocasionalmente dividiéndose en múltiples fuentes lumínicas que operaban de manera coordinada antes de reunirse nuevamente en una sola entidad luminosa. Comportamientos que ningún fenómeno natural conocido podía explicar satisfactoriamente. Los registros de mortalidad del condado mostraron un aumento estadísticamente significativo en muertes que ocurrían en un radio específico alrededor de la propiedad Ashcroft, pero no debido a causas evidentemente relacionadas con las hermanas, sino por un incremento en accidentes, enfermedades súbitas y suicidios que seguían patrones temporales que coincidían perfectamente con las fases de actividad más intensa observada en la granja. Las autopsias realizadas en estos casos revelaron consistentemente la presencia de trazas de sustancias que no pudieron ser identificadas por los métodos de análisis químico disponibles, compuestos que parecían concentrarse en el sistema nervioso central y que mostraban propiedades que sugerían origen biológico pero con estructuras moleculares que no correspondían a ningún organismo terrestre conocido. La influencia de las hermanas sobre los patrones climáticos locales había progresado hasta el punto donde podían aparentemente convocar condiciones meteorológicas específicas mediante rituales que realizaban en coordinación perfecta, con Margaret controlando aspectos relacionados con la temperatura y la humedad mientras Eleanor ejercía influencia sobre los patrones de viento y la formación de nubes. Estos rituales seguían secuencias gestuales complejas que recordaban danzas ceremoniales de culturas antiguas, pero ejecutadas con modificaciones que incluían movimientos que requerían flexibilidad articular que excedía las limitaciones anatómicas humanas normales, posturas que desafiaban las leyes del equilibrio físico, y vocalizaciones que producían resonancias que afectaban a los observadores a nivel fisiológico, causando desorientación, náuseas y, en casos extremos, pérdida temporal de la conciencia. Para aquellos intrépidos exploradores de lo sobrenatural que han llegado hasta aquí en esta investigación que desafía los límites de la realidad conocida, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque los secretos que estamos por revelar sobre las hermanas Ashcroft harán que cuestionen todo lo que creían saber sobre las capacidades humanas y los misterios que aún acechan en las tierras más remotas de América. Las modificaciones en el comportamiento de la fauna silvestre se habían extendido a especies que normalmente no tenían contacto directo con la actividad humana, con aves migratorias que alteraban sus rutas tradicionales para evitar completamente el espacio aéreo sobre la propiedad, creando un vacío en los patrones de migración que era visible desde distancias considerables como una zona perfectamente circular donde no se observaba actividad aviar. Los animales nocturnos desarrollaron horarios de actividad completamente alterados, con criaturas diurnas que comenzaron a mostrar actividad exclusivamente durante las horas oscuras, mientras que los animales tradicionalmente nocturnos se ocultaban completamente durante la noche, creando un ecosistema invertido que funcionaba en oposición directa a los ritmos circadianos naturales establecidos durante milenios de evolución. La transformación de los objetos personales que pertenecían a las hermanas había comenzado a manifestarse de maneras que desafiaban toda comprensión científica disponible en la época. La ropa que habían usado desarrollaba propiedades que incluían resistencia al fuego que superaba la de materiales naturalmente ignífugos, capacidad de autorreparación que permitía que desgarros y agujeros se cerraran espontáneamente durante la noche, alteraciones en el peso que hacían que prendas de algodón ligero pesaran tanto como plomo macizo, mientras que simultáneamente mantenían su flexibilidad y suavidad al tacto. Los espejos personales de las hermanas reflejaban imágenes que mostraban a las mujeres con edades diferentes a las que poseían en la realidad,
a veces apareciendo como niñas pequeñas, otras como ancianas de edad avanzada, y ocasionalmente mostrando reflejos de personas completamente diferentes que mantenían gestos y expresiones idénticas a los de Margaret y Eleanor. Los instrumentos musicales de la casa, incluyendo un piano vertical que había pertenecido a la madre fallecida de las hermanas, comenzaron a producir melodías complejas durante las horas previas al amanecer sin que nadie los tocara. Composiciones que seguían estructuras armónicas sofisticadas que requerían conocimientos musicales avanzados, pero que incluían intervalos y progresiones que contradecían las teorías musicales occidentales establecidas. Estas melodías poseían cualidades hipnóticas que afectaban a los oyentes de maneras profundas, induciendo estados alterados de conciencia donde los afectados reportaban visiones de paisajes que no correspondían a ninguna geografía terrestre conocida, arquitecturas imposibles que desafiaban las leyes de la física estructural, y encuentros con entidades que poseían características que combinaban aspectos humanos con modificaciones que sugerían adaptaciones evolutivas para ambientes completamente diferentes a los terrestres. Margaret había desarrollado la capacidad de alterar la percepción temporal de quienes interactuaban con ella, creando bolsas de tiempo dilatado donde conversaciones que duraban aparentemente horas transcurrían en realidad durante minutos según los relojes externos, o comprimiendo el tiempo de manera que intercambios que sentían brevísimos habían consumido periodos extensos según las mediciones cronométricas objetivas. Esta manipulación temporal se acompañaba de efectos físicos observables, incluyendo el envejecimiento acelerado o la reversión temporal de objetos orgánicos en su proximidad, flores que se marchitaban y florecían repetidamente siguiendo ciclos acelerados, y alimentos que se descomponían o restauraban su frescura, según patrones que parecían responder a su estado emocional o nivel de concentración. Eleanor había comenzado a mostrar reacciones fisiológicas extremas a la presencia de agua corriente, desarrollando convulsiones severas cuando se encontraba cerca de arroyos o ríos en movimiento, mientras que el agua estancada ejercía sobre ella una atracción casi magnética que la llevaba a permanecer inmóvil contemplando pozos, estanques y charcos durante periodos extensos. Durante estos episodios de contemplación acuática, sus pupilas se dilataban hasta ocupar casi completamente el iris, y los observadores reportaban ver movimientos e imágenes reflejados en sus ojos que no correspondían al entorno circundante, como si estuviera visualizando escenas que ocurrían en ubicaciones distantes o en momentos temporales diferentes al presente. Los efectos sobre la documentación escrita se manifestaron cuando cualquier texto producido dentro de la propiedad desarrollaba alteraciones espontáneas que incluían cambios en la tinta que modificaba palabras y frases completas sin intervención humana, aparición de texto adicional en espacios que habían estado en blanco durante la escritura original, y traducciones automáticas a idiomas que nadie en la región podía leer pero que mantenían coherencia gramatical interna que sugería sistemas lingüísticos completamente desarrollados. Los libros de la biblioteca familiar mostraban modificaciones en su contenido que incluían capítulos adicionales que no habían estado presentes en las ediciones originales, ilustraciones que cambiaban gradualmente a lo largo de días o semanas, y texto que se reorganizaba para formar mensajes ocultos cuando se leían siguiendo patrones específicos de selección de palabras. Los fenómenos electromagnéticos asociados con la presencia de las hermanas habían evolucionado hasta afectar dispositivos a distancias cada vez mayores, con brújulas que señalaban direcciones que no correspondían al norte magnético, sino que parecían orientarse hacia puntos específicos que cambiaban según patrones astrológicos complejos. Los dispositivos telegráficos experimentaban interferencias que seguían ritmos musicales reconocibles, transmitiendo melodías completas a través del código Morse pero utilizando frecuencias que técnicamente no deberían haber sido posibles con la tecnología de comunicaciones disponible en 1921.
sugiriendo manipulación de principios electromagnéticos que no serían comprendidos científicamente hasta décadas posteriores. La vegetación en un radio de 10 millas alrededor de la propiedad había comenzado a mostrar modificaciones genéticas que desafiaban los principios básicos de la botánica, con plantas que desarrollaban características híbridas que combinaban especies que no podían entrecruzarse naturalmente, flores que producían néctar con propiedades alucinógenas que afectaban no solo a los insectos, sino también a los humanos que las inhalaban accidentalmente, y árboles que crecían siguiendo patrones espirales perfectos que requerían manipulación constante para mantener estas formas geométricamente precisas, pero que se desarrollaban espontáneamente sin intervención humana visible. Los registros médicos compilados secretamente por el Dr. Harrison documentaban cambios fisiológicos en las hermanas que incluían modificaciones en la estructura dental que resultaron en la aparición de dientes adicionales con formas que no correspondían a ninguna configuración dental humana normal, alteraciones en la pigmentación de la piel que creaba patrones que recordaban tatuajes, pero que aparecían desde el interior de los tejidos, y modificaciones en la estructura ocular que incluían la aparición de membranas nictitantes similares a las de reptiles y aves, permitiéndoles parpadear horizontalmente además del parpadeo vertical normal. Si estás siguiendo este caso que se adentra cada vez más en territorios inexplorados del horror sobrenatural y quieres descubrir cómo concluye esta investigación que ha desafiado todo conocimiento establecido sobre los límites de la experiencia humana, asegúrate de suscribirte al canal y activar esas notificaciones para no perderte la conclusión escalofriante de los secretos que las hermanas Ashcroft llevaron a las profundidades más oscuras de la historia de Oklahoma. Los efectos sobre los materiales de construcción se manifestaron cuando los elementos metálicos de la casa comenzaron a mostrar oxidación que seguía patrones geométricos complejos que formaban símbolos reconocibles pero que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido por los expertos consultados, mientras que la madera desarrollaba vetas que crecían en direcciones que contradecían las leyes naturales del crecimiento arbóreo, creando patrones que sugerían influencia externa sobre procesos que habían ocurrido décadas antes durante la vida de los árboles originales. Los animales de granja que permanecían en la propiedad habían desarrollado comportamientos de comunicación interespecie que incluían vocalizaciones coordinadas que creaban armonías complejas durante las horas del crepúsculo, movimientos sincronizados que parecían seguir coreografías elaboradas, y la capacidad aparente de predecir eventos climáticos con precisión que superaba cualquier instinto natural conocido, alertando sobre tormentas, cambios de temperatura y otros fenómenos meteorológicos, con días de anticipación mediante comportamientos específicos que se habían vuelto tan confiables que los vecinos los utilizaban como sistema de predicción climática más preciso que cualquier método científico disponible. Los estudios sobre la composición atmosférica realizados con instrumentos rudimentarios, pero precisos para la época, revelaron concentraciones de gases que no correspondían a la composición del aire normal, incluyendo elementos que los químicos consultados no pudieron identificar utilizando los métodos analíticos disponibles. Estas anomalías atmosféricas se concentraban en capas específicas que seguían patrones de estratificación que desafiaban los principios meteorológicos establecidos, con bolsas de aire que mantenían temperaturas, humedad y presión que variaban dramáticamente en distancias de apenas unos metros, creando microclimas que existían en espacios imposiblemente pequeños, pero que se mantenían estables durante periodos prolongados sin influencia externa detectable. Las modificaciones en el comportamiento de los insectos habían progresado hasta incluir especies que desarrollaron capacidades de construcción que excedían significativamente sus habilidades naturales, con abejas que construían panales siguiendo diseños arquitectónicos que incorporaban principios de ingeniería estructural avanzada.
hormigas que creaban túneles con sistemas de ventilación y drenaje que funcionaban según principios hidráulicos sofisticados, y arañas que tejían telarañas con patrones matemáticos que seguían secuencias numéricas complejas que requerían comprensión de conceptos abstractos que ningún arácnido debería poseer naturalmente, creando estructuras que funcionaban como instrumentos de medición precisos para detectar cambios mínimos en temperatura, humedad y presión atmosférica. Los misterios que rodearon a Margaret y Eleanor Ashcroft nunca encontraron una resolución definitiva, desapareciendo en las brumas del tiempo como si las propias fuerzas que las habían transformado hubieran decidido borrar cualquier rastro de su existencia terrena. Los registros oficiales se volvieron contradictorios, los testigos comenzaron a cuestionar sus propios recuerdos, y gradualmente, la granja que había sido epicentro de tantos fenómenos inexplicables fue reclamada por la naturaleza, como si la tierra misma quisiera enterrar los secretos que había albergado. Sin embargo, los lugareños más ancianos aún susurran historias sobre noches en las que las luces danzan nuevamente sobre aquellos campos abandonados, y los más valientes afirman que en ciertas fechas específicas del calendario, cuando la luna nueva coincide con condiciones atmosféricas particulares, aún es posible escuchar melodías fantasmales que emergen de las ruinas cubiertas de vegetación donde una vez se alzó la casa de los Ashcroft. La verdad sobre lo que realmente aconteció en aquellas tierras malditas de Oklahoma permanece envuelta en el misterio más absoluto, dejando a investigadores y curiosos con más preguntas que respuestas, más temores que certezas. Lo que sí sabemos con total seguridad es que existen fuerzas en nuestro mundo que trascienden la comprensión humana, fenómenos que desafían las leyes naturales y que nos recuerdan constantemente que la realidad puede ser infinitamente más extraña y aterradora de lo que nuestras mentes están preparadas para aceptar. Si este viaje hacia los abismos más oscuros de lo paranormal ha despertado en ustedes la necesidad insaciable de explorar más misterios que desafían toda explicación lógica, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en futuras investigaciones que continuarán revelando los secretos más perturbadores que la historia ha intentado mantener ocultos. Los invitamos a regresar pronto, porque los misterios nunca descansan, y nosotros estaremos aquí para guiarlos a través de cada revelación escalofriante que el mundo sobrenatural tiene reservada para aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad más allá de los límites de